Hoy convertimos tapas de frascos y botellitas de cristal en unos sencillitos adornos de Navidad. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Vamos a reciclar tapas de frasco que tengamos por casa para crear con ellas adornos fáciles y bonitos para nuestro árbol de Navidad. Les doy una imprimación y también una mano de pintura blanca. Vamos con nuestras sencillas ideas. Me busco un retal de tela navideña bonita. Me gustan mucho estos ositos polares, son pura ternurita. Ellos serán los protagonistas de esta idea. Con cola blanca pego este dulce retalito a mi tapa y continuaremos decorándola de manera súper fácil. Hoy nos acompañan los amigos de TD Collection con otros de sus buenos materiales que tienen en su web, por ejemplo las plantillas. Esta de copos tan chulísima con la que ya hemos trabajado y trabajaremos en muchos vídeos. Elijo el copito más pequeño, que tampoco tengo mucho sitio, y lo plasmo con pasta de nieve, esa de textura que mola, a espátula. Mira qué bonito queda. Más nieve para estos ositos bonitos que se sientan ellos en casa. En principio hago con ella un borde, enmarcando así la imagen. E improvisando me vengo arriba y completo también el resto de la pequeña tapa. Nuestras grandes aliadas, las témperas con purpurina, brilli brilli, nos van a acompañar una vez más en estas ideas. Un poco de brillito plateado para ese copito. Mira qué bonito le queda. Para dar forma a estos sencillos adornos reciclados, he hecho mano de un circulito de cartón, de cartulina también, una cinta navideña bonita y otra finita para poder colgarlo. Colocaremos el cartón que encaje bien en nuestra tapa y ponemos el asa por detrás, cartulina después, la cinta bonita por el borde y listo para colgar en nuestro árbol de Navidad. ¿Qué te parece este dulce reciclaje navideño? La segunda idea es sencillísima también. Haremos un adorno rústico con esta tapa más grande. Un retal de yute o arpillera, un trozo de cinta ancha si tenemos, que hoy trabajamos con telas varias. Nos ayudará a decorar esta idea otra de las bonitas plantillas de nuestros buenos amigos de TD Collection. Me encantan estos diseños de arbolitos, son chulísimos. Elijo uno de ellos y con pintura verde hago un estarcido. Siempre soy fan del yute y me gusta mucho cómo queda esta técnica en una simple pieza de esta tela. Con pintura verde procedo quitando un poco de exceso de pintura en un papel y a circulitos voy copiando la plantilla.
Le incorporamos el brilli brilli en las diferentes alturas del arbolito y pegamos nuestro diseño rústico a la tapa con cola blanca. Segunda manera sencillita de hacer nieve, hielo en este caso. Con silicona caliente voy a ir haciendo formas varias verticales, esas particulares estalactitas que ya te mostré en otra ocasión en el canal, creando un paisaje navideño muy particular. Dejamos que enfríe, cambiará de color y procedemos con pintura blanca a darle ese colorcillo de hielo a nuestra sencilla y económica creación. Mola mucho la técnica de la silicona caliente. ¿Qué te parece la idea de hoy? Creamos adornos navideños con muy poquitas cosas, reciclando las tapas que tengamos por casa. Si te está gustando la manualidad y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como ya lo hace mi gente apañada. Más nieve para esta manualidad. Con un pintapuntos voy nevando por aquí, por allá, un recurso navideño que siempre gusta. Y me agencio una cinta bonita de yute, combinada con blanco, para que decore el borde de esta sencillísima manualidad reciclada de Navidad. El montaje vuelve a ser el mismo, colocar el cartón en el hueco de la tapa, nuestra asita, en este caso cuerda de yute en la parte superior, la cartulina o un trocito de goma eva o de fieltro, lo que tú prefieras, cerrando todo, y esa bonita cinta enmarcando el trabajo. ¿Qué te parece cómo nos ha quedado esta tapa rústica navideña? Creamos ahora una tapa también sencilla y con mucho glamour. Para ella, una bellísima corona de este papel de arroz navideño tan bonito de nuestros amigos de TD Colección. La recortamos con los dedos, ponemos medium para decoupage en la tapa bien extendido y colocamos la bonita imagen. Para protegerla, ponemos una nueva capa del medium para decoupage desde el centro hacia fuera de la imagen y dejamos que seque bien. Voy a pintar el fondo con un color parecido, familia, al que trae la corona, un tono arena en pintura acrílica. Por supuesto, el brillito bonito no puede faltar. Pinceladas de purpurina roja con estas témperas, el lazo y las bayas, y algo también de verde en algunas hojas. En dorado destacaré tan solo algunas de las letras. Seguimos con este tono, el dorado, para darle color al resto del borde. Lo haremos con otro de los buenos productos de ITD Collection, las láminas de foil. Pongo Mixtion al agua en el contorno de mi tapa y espero unos minutillos. Pasaré después las hojas de foil y voy envolviendo de este color tan navideño mi tapa reciclada. Me encanta cómo le queda. Como siempre que usamos este producto, barnizamos con barniz de brillo nuestro sencillo adorno navideño. Y armamos la decoración trasera, cartoncito en el hueco, una cuerdecita para colgarlo en el árbol de Navidad, un moñito bonito a juego con la manualidad y cartulina también por detrás. ¿Qué te parece cómo queda esta tapa navideña con decoupage? Turno ahora de la tapa más pequeña de todas e igual de fácil de hacer que las demás. En la web de los amigos de ITD Collection encontrarás también chipboards, muchos y bonitos.
Este me encantó, con los muñequitos de nieve, monísimos todos. Elijo a este chiquitín y con pinturas acrílicas voy dándole vidilla. Su nariz de zanahoria, el regalito, lo abrigamos y conjuntamos bien. Y por supuesto, con detalles de brilli para que luzca él monísimo. Busco otro retalito de tela navideña. Esta blanca y roja me sirve. La recorto a la medida de mi pequeña tapita y la pego a ella con cola blanca. Colocaremos a nuestro pequeño muñeco de nieve centradito en ella. Los amigos de ITD Collection, además de llevar 25 años enamorándonos con sus preciosos papeles, también nos ofrecen muy buenos materiales para completar nuestros trabajos, como vemos hoy. Bajo el vídeo te dejo el enlace a su web y a los productos que te muestro en estas ideas. Ya sabes que me encanta trabajar en pequeñito e incorporarle a los trabajos detallitos varios. Usaremos esta plantilla navideña para crear con pasta DAS, pasta de secado al aire, un par de bolitas navideñas que acompañen a esta dulce criaturita de nieve. Me ayudo de un rodillo para marcar los motivos y con un bisturí o cúter voy sacándolos en silueta. Los pinto a juego con el chipboard, con uno de los tonos que le pusimos al muñeco. Y también les incluyo su toquecito de brilli, de nuevo con el tono plata. Y pego estas dos mini piezas en mi tapa, una a cada lado del muñequito de nieve. ¿Qué te parece cómo queda la estampa navideña? Este pequeño trabajo también va a llevar su ración de nieve, esta vez en bolitas de Pórex, que le van muy bien a esta simpática imagen. Con cola blanca voy pegando unas poquitas en la parte baja de mi tapa. Mira qué gracioso le queda. Monto mi pequeño adorno con cinta y cuerdecita combinadas en rojo y blanco, como la tela. Pongo el cartoncito, la cartulina, envuelvo el borde con la cinta. Y para acabar la manualidad, unos detalles más de esa nieve que ponemos a espátula, de la pasta con textura grumosa, en la parte superior de la pequeña tapa. Le queda muy chuli y a él todo lo que sea nieve le encanta. 4 ideas muy sencillas, fáciles, rapiditas de hacer para que usemos, reciclemos y decoremos las tapas de los frascos o botellas de cristal que tengamos por casa. Retales de tela, yutes, cintas navideñas, un papel bonito y, cómo no, mucha nieve y brilli brilli. ¿Qué te parecen estos adornos de Navidad? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes mucho me ayudarás. No te vayas sin suscribirte al canal y activa las notificaciones. No te pierdas mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.